Mirada del arte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Lizama y estamos en un nuevo capítulo de Mirada del Arte, acá en un espacio muy importante de la comuna de La Cisterna. Es decir, estamos en la Casa de la Cultura Víctor Jara, acá en Gran Avenida, y estamos al lado de un destacado artista nacional y también de La Cisterna, el señor y maestro José Duarte. ¿Cómo está, amigo mío? Carlos, mucho gusto. Gracias por venir y aceptar esta entrevista, un programa que está cada vez teniendo más adeptos y están ahí, va subiendo la burbujita, que nos parece que estamos muy contentos por eso. Y también detrás de las cámaras está Medas Capica, quien va a hacer todo el recorrido, nos va a grabar y de nuevo y va a editar este programa. Así que partamos entonces, güey. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Obviamente el agradecido soy yo, o sea, feliz de que estén ustedes acá. Tú sabes que nosotros los artistas siempre necesitamos esto, la difusión, y aprovechando que las redes sociales han revolucionado todo este mundo del arte para nosotros, de alguna manera los que éramos invisibles lo estamos haciendo más visibles, y así aparecen una cantidad de artistas desconocidos que tienen una calidad que de todas maneras hay que manifestarla en algún momento, y yo creo que es ahora. Así que feliz, yo dispuesto aquí a las preguntas que ustedes quieran, y como les decía, incluso a aquellas, pero también sirve, así que feliz. Y como el programa se llama Mirada del Arte, vamos a enfocarnos a eso, a la mirada del arte, donde ustedes van a ir observando ciertos elementos básicos. Este es un programa de ABC, de cierta manera, para introducirnos en el mundo alucinante de las artes visuales. Y a nuestra espalda, y por eso que partimos del programa acá, está un mural en homenaje a la gran figura universal de Víctor Jara. Este es un centro cultural que lleva el nombre del destacado músico que fue asesinado hace 50 años. Y este proyecto, este mural, súper interesante, lo realizó José Duarte. Cuéntame, ¿cómo nace la génesis de este proyecto? A ver, bueno, antes que nada, es un tremendo desafío, y más que eso, un tremendo honor. O sea, imagínate que la Casa de la Cultura Víctor Jara se inauguró hace varios años atrás, y no tenía ni un ornamento o algún ícono que de alguna manera la destacara y le diera reconocimiento al espacio, solamente el nombre. Entonces se hacía muy necesario de alguna manera instalar una imagen de Víctor Jara o algo que de alguna manera lo reflejara. Bueno, esto surge en una reunión del Comité Cultural de acá de la Casa de la Cisterna. Me invitaron a participar como cisternino. Se estaban preparando varias ideas y entre ellas surgió la idea de realizar algo en relación a la Casa de la Cultura Víctor Jara. Y así que el director de entonces me invita a participar de este proyecto. Obviamente yo de inmediato dije sí, sabiendo que era un tremendo desafío, como digo, un honor y wow, es Víctor Jara, es Víctor Jara, o sea, entonces uno que creció con esta figura de la experimental artística de antes, está en nuestra vida de todas maneras, es casi en nuestro ADN, escuchando a nuestros amigos músicos, tocarlo desde niños, por lo tanto es una figura que ha determinado de alguna manera nuestra forma de vivir, a nuestra generación especialmente, a los que nos dedicamos al arte. Entonces, imagínate lo que era eso de empezar a hacer bocetos, dibujos, investigar en imágenes, leer un poquito más, enterarme de algunas cosas que no sabía de Víctor Jara y son súper interesantes, y de alguna manera imbuirme en su mundo, en el mundo de su poesía, como escritor, como dramaturgo, como actor. Imagínate, o sea, el sentido solidario que tuvo desde siempre con sus colegas, con Chile y con el mundo en general, que es una de las particularidades más importantes de Víctor Jara, y su lucha social, por supuesto. Entonces, ¿cómo tomar todos estos grandes elementos tremendos y transformarlos en una imagen? Bueno, entonces cuando vine a mirar el espacio y observar, me di cuenta que habían unos focos, no sé si alcanzas a enfocar. Ahí están los focos. Hay unos que focos. Es parte del muro. Exacto. Original, que sigue estando. Y el muro
de Eso alguna es interesante. manera determinada un tipo de técnica, por así Tiene decirlo. una textura específica. Entonces tiene una textura que dije, tengo dos posibilidades. O sea, puedo ocupar el spray, hacer un trabajo con stencil que me interesaba, o volvemos al brochazo. Yo soy del pincel y la brocha, pero quería hacer algo un poco distinto, ¿ya? Dijo, esta es una oportunidad también de realizar mi obra, que luego la van a ver en la exposición, que de alguna manera tiene que ver con buscar significado en las materialidades, cartones, madera, etcétera. Entonces le planteé a la gente de acá si me daban la libertad de hacer algo relacionado con mi propia obra y no hacer un pie forzado de un mural. Me dijeron perfecto. Entonces preparé este proyecto en donde dije voy a trabajar con la iluminación, con los materiales y específicamente también con estas cosas de los calados un poco abstractos que de alguna manera determinan la articulación de la imagen. Consulta, José, mira, acá tenemos que es un ensamble, por decirlo de alguna manera. Son, Sí, si paneles. no me equivoco, son 6 paneles. Sí, correcto. ¿Ya? Y son, ¿qué tipo de madera y cuál es el grosor? Y tú utilizaste la plancha completa, ¿cierto? Ya, perfecto. Vamos a la técnica para que vamos a observar. Ya, vamos al proceso, al trabajo. Claro, el primero es, uno parte con un ideal de materiales, ¿ya? Y en base a eso uno plantea un presupuesto. Sí. Ahora, sabemos que los presupuestos son acotados, así que Sí. tuve que ir de alguna manera cambiando las posibilidades del material. Ya. Y llegamos a este material que es de madera el terciado, un terciado Sí, terciado. de 20 milímetros. El más grueso que tiene. Hay unos más gruesos, pero de 20 milímetros. Y, Para poder cortarlo. claro. Y del marino, que de alguna vez permite mantenerse en el tiempo. Tú puedes trabajar en el exterior con él, aguanta el agua, el calor, etcétera. Está fabricado para exteriores. Y Pero lo preparaste antes para aquello, independiente que tenga las condiciones climáticas, Sí, que aguante sí, lluvia, calor, ¿cierto? sí, de todas maneras, o sea, Golpes. imagínate que en este lugar, cuando llueve, aquí se arma un lago, ¿ya? Y el agua corre, entonces dije, madera, olvídate, no va a durar Claro. nada. Entonces, tengo un sobrino que se dedica a la pintura de autos, ¿ya? Ya. Muchos años, entonces le Ya. pregunté algunos detalles, qué tipo de barniz se podía utilizar para Sugerencias prepararlo. técnicas, digamos. Entonces le hicimos unas preparaciones con barnices, primero le di una imprimación por ambos lados con este imprimante que se le da a los lugares ¿cómo se llama esto? Palitos que se colocan en las construcciones cuando tú paras una casa y van a quedar eternamente enterrados los pollos, los famosos pollos en la construcción. Ya. Le di ese por ambos lados, una protección, y una vez que está terminada la obra le dimos una capa de barniz con pistola, etc. Bueno, todo ese es el proceso técnico para pensar en la duración, punto uno, ¿ya? Ahora, este trabajo está pintado con acrílico y esmalte, Ya. ¿ya? Esmalte al agua. No, a ver, vamos por partes. Vamos. Primero hay un proceso donde tú trabajas con esmalte al agua. Ya. Es como cuando pintas en la tela, hace la primera puesta de las veladuras, qué sé yo. Y luego empecé a trabajar con el acrílico ya con el que se usa. Sería interesante que nos acerquemos a la primera imagen. Mira, acércate acá. Vamos, por Vamos a favor. ir las capas. Aquí no sé, en las primeras capas se nota Y eso lo primante hiciste con esmalte al agua, las primeras capas. las primeras capas. Ya, hay y- unos velos. Exactamente, ¿Ya? es lo mismo que el proceso tenía en la pintura. Y luego lo continué cerraste con los empastes con acrílico. Acrílico. Acrílico, ya el que. Ya, el clásico. El clásico en la pintura. Muy bien. Entonces, ¿Esto negro cómo lo hiciste con el esmalte? sí, estos negros tienen varias capas. Tiene una capa primero de esmalte al agua. Y rematamos después con esmalte sintético y después vino el proceso del barniz. Todo esto lo hiciste en el taller, eso es importante que lo sepan. Ya, Todo eso. esto, los 6 Sí, bloques, sí, sí. ¿cierto? Sí. Los cortes, qué sé yo, y la pintura en sí misma la hiciste en el taller. Solamente acá te dedicaste A la instalación. pintar acá el fondo, Exactamente. cómo hacer el anclaje. ¿cierto? Perfecto, sí. Eso es interesante. Sí, sí. Vamos muy bien. Mira, eso claro, porque todo esto lo traje en el taller pensando también en los tiempos, fue en verano, Los cortes, los y aquí el sol, olvídate, te mata en el verano, y
Y bueno, a mí siempre me ha gustado la intimidad del taller también, de alguna manera. Si bien he participado en actividades colectivas de murales, Ya. pero en este caso era un tema tan potente que me di el tiempo suficiente como para poder armar el boceto, el dibujo, composición, y eso requería un espacio íntimo ahí con la música de Víctor Jara y tiempo. Porque Inspirada, esto, claro, porque esto claro. no llevó una semana, sino que llevó aproximadamente un mes de trabajo más, todos los días en el taller. Porque a todo esto yo trabajé con la caladora manual para hacer todo este proceso. Pregunta, ¿tú trabajaste con los 6 bloques extendidos, ya? ¿O trabajaste individualmente? Individualmente, ¿Y primero. cómo ibais armando o ya lo teníais diseñado? Sí, la sí, maqueta que sí, presentaste sí, acá. sí, de hecho la Eso es maqueta. interesante. Sí, yo preparé una maqueta pensando justamente en la prueba. Yo no tengo un taller tan grande para que me quepan los todos de uno, entonces tenía que adaptarme a los Exacto. espacios. Y ahí es fundamental los bocetos y la maqueta, el trabajo previo, porque de alguna manera determina el cómo tú vas a trabajar y los tiempos y la materialidad que Y la supone maqueta eso. la hiciste proporcional. Sí. O sea, tú sabías que tú tenías Sí, una cierta altura, lo saqué a escala. hiciste un trabajo Sí, escalímetro. sí, A escalímetro. lo hice a escala como corresponde, o sea, un trabajo serio que requiere todo el proceso previo para que después calzara todo perfecto y entonces, por eso te digo, es un trabajo que determinó un buen tiempo, trabajo de boceto, de trabajarlo a escala, vine, tomé las medidas. Y esto lo fui armando por paneles en mi taller y después en el patio obviamente yo juntaba 2 paneles y que calzaran y ver pequeños detalles después. Me imagino que para el montaje tuviste un equipo de trabajo. Sí, bueno, ahí, mi hijo mayor y mi sobrino que es Y la soldador. rodilla atrás, la pintura, que es Claro, una cosa mucho más claro. aparentemente fácil, pero Sí, pues ahí pensar en los colores. ¿ya? bueno, la idea de los colores, que bueno, sí se va, por eso en detalle. Vamos. Está pensado el recorrido de norte a sur. En el Ya. fondo es Chile. ¿ya? Ya. Estás pensando en Chile. Exactamente. Entonces, como una extensión. Y eso horizontal. simbolizado en los colores. O sea, Sí, acá está el norte, desde Exacto. Arica hasta Punta Arenas. Exactamente. Eso es. Eso es, exactamente. Pero también le da una fuerza, porque si ustedes vienen a la Casa de la Cultura de noche, Sí. esto es maravilloso. Sí. Es hermoso, porque tiene una tridimensionalidad que se la da como está montado, por un lado, porque hay un espacio para las luces, cómo está pintado, está intencionado la pintura del Exactamente, muro, ¿cierto? Y en total, la sumatoria que da eso. Exactamente. Y también el largo. También es interesante porque acá tenemos banquita, uno puede Exactamente. apreciar la obra. No, y piensa que por acá la gente pasa todos los días porque allá funciona la municipalidad, o sea, los servicios sociales, etcétera. Todos los días transita mucha gente y cuando yo me paré acá, el sol de oriente a poniente, en el verano se pone sobre este edificio, entonces produce un efecto súper interesante durante el día. El mural se está moviendo, por así decir. Entonces, ahí hay algo simbólico que tiene que ver. Víctor Jara está vivo de alguna manera y ese movimiento de alguna manera lo caracteriza. Ahora está plano, hay Claro, que decirlo, el porque día. estamos en un día gris, Gris. ¿ya? Está totalmente nublado el día. Entonces, No se oye, aprecia. y por último, José, porque vamos a la, Sí, a la muestra que nos compete, ¿cierto? Las dos son súper importantes, pero la simbología, ¿cómo pensaste esta simbología, estos calados? ¿Qué es lo que simbolizan o no simbolizan nada? ¿O una subjetividad tuya? ¿A dónde planteaste esto? Ya, Con mira. imágenes concretas. Sí. Mira, aquí es buena la pregunta porque pensando que ustedes están hablando del ABC, o sea, el lenguaje plástico, que para mí es fundamental, Como docente. además como docente. Como profesor. Mira, los calados de alguna manera están en congruencia con el trabajo que yo estoy haciendo en el taller hace tiempo, que tiene que ver con cartones y otras cosas donde yo trabajo con cortacartón, bisturí, voy sacando, incorporando, y todo pensado desde la visión de la composición, ¿cierto? El ritmo, Ya. y que tienen que ver con lenguajes plásticos, ¿ya? Ahora, hay que contar una historia con eso, en este caso, porque el mural tiene un sentido social, o sea, por acá pasa por ciudadanos, ¿cierto?, que no necesariamente saben de arte y no tienen por qué, pero de alguna manera
tienen que observar e interpretar lo que están observando. Entonces, de alguna manera yo tengo que llegar a ellos. Yo no puedo instalar mi postura como artista, ¿cierto? Que es abstracta, porque la gente tiene que educarse. Entonces, tengo que hacer una mixtura entre la figuración, o la llamado realismo, y un poco mi trabajo abstracto. Y esta idea, de alguna manera, reunía los dos elementos. Entonces, como puedes ver tú acá, el ícono famosísimo de Víctor Jara, que todo el mundo lo ve. Es una foto hermosa. Es una foto que había que incorporarla. Poirot me sacó muchas fotos. Un retrato hermoso. Sí, Luis Poirot, destacado fotógrafo nacional. Un monstruo en la fotografía. Entonces, mira, aquí parte un ritmo. Algo empieza a suceder con estas espirales que de alguna manera articulan la totalidad de la composición. Simboliza el teatro como un centro Claro, cultural. ahí estamos con los iconos. Bueno, acá hay otro icono de la música. La música, ¿cierto? exactamente. Y acá la paloma de la paz. Exactamente. Bueno, está Paloma. Hay unos temas maravillosos Sí, de Víctor sí. Jara donde aparece. Habla de la paloma. También representa a la pareja, ojo, en esos tiempos. Otra foto que también tiene una foto de Luis Poirot, donde aparece Muy tocando bella la esa. guitarra, hermoso, en blanco y negro. Siempre trabajo en blanco y negro, alto contraste. Eso también hace que también el alto contraste juegue con el fondo. Es un punto interesante. Ese punto es, claro, ¿por qué clon? Y me digo, pero ¿por qué negro? Entonces, la explicación va justo en lo que dice Carlos, de alguna manera ese contraste, ese contrapunto del negro, ¿cierto? Del negro sobre el color, de alguna manera hace que los dos se potencien. Muy bien. Porque si yo de alguna manera termino pintando esto con colores, termina anulándose. Es como la música necesita el silencio, ¿cierto? Y necesita el sonido para que exista. En las artes visuales pasa exactamente lo La mismo. luz y la sombra. La luz y la sombra. El yin y el yang. Exactamente. Si no. Acá hay otro espacio. Un espacio que es muy interesante el movimiento. Bueno, eso el marca espiral. el ritmo, la Es espiral. el ritmo, el Exactamente. ritmo visual también. Es que eso es de alguna ¿Ya? manera. Aquí lo vuelve y aquí aparece el tema de la literatura. También se el desarrolla acá. dramaturgo. Claro. Exactamente. Claro, mira, y ese punto que es importante, de alguna manera también estos elementos representan los talleres de la Casa de la Cultura. Exacto. Porque yo tenía que hacer, o sea, cómo unir todos estos elementos, además, porque esto representa la Casa de la Cultura de Víctor Jara. Y aquí se hace literatura, se hace actuación, se hace música. Se escucha música, danza. están en un taller de No, flamenco. Aquí es muy Es dinámica. muy dinámico, hay mucho movimiento. Las actividades de la Casa de la Cultura son muy dinámicas, hay mucha gente que transita por acá. Termina en eso. Eso es el símbolo de la Casa de la Cultura, la cisterna, que es una gotita de agua. Tú sabías que Mira, la qué cisterna, interesante. la cisterna tiene que ver que el siglo pasado, ¿Ya? por acá todo lo que venía del sur, que se yo, el ganado, y todo, paraban acá en el 20, en Fernando Albano, Ya. a tomar agua. Hay una historia. Ahí a tomar agua, entonces ahí aquí en el 20 hay dos pozos y de ahí viene la cisterna, o sea, que tiene que ver con el agua, y por eso que la gotita de agua simboliza la cisterna y tiene toda esa historia. O sea, antiguamente cuando chicos me decían, oye, no haga yo en la casa porque hay napa en este sector y va a salir agua, nos podemos hundir. Esos mitos habían cuando era una niña con la cisterna. Mira, estoy mirando ya la totalidad del mural. ¿Ya? Felicito, Eduardo. Gracias. Pero hay algo súper interesante, que al lado del mural hay banderas puestas, ¿ya? Que colocan la bandera nacional, la de los pueblos mapuches, pero ahora está la bandera de la diversidad sexual. Es interesante porque no es tu intención, pero coincidió con esa intención, esa diversidad de colores por la geografía de Chile. Mira. Está también puesta ahí la diversidad sexual, que no es menor. No es menor, mira, ahí está la poesía que Carlos puede ver, ¿viste? Interesante. Vamos a movernos ahora y vamos a ir a la galería esto está dividido en dos, no dos capítulos, pero es uno solo. Porque mira, en base a esta propuesta, porque hay gente, bueno, hay quienes me conocen, otros no, entonces preguntan, bueno, ¿por qué este artista? Porque de la cisterna, porque es amigo de quién, la típica. Entonces me han mirado, ¿sabes, José, que sería importante que hicieras una exposición para que la gente vea
porque tú en realidad has estado en el arte desde siempre, desde niño, entonces es fantástico, que es mejor hacerlo en mi comuna. Así que ahora vamos a bajar a la De hecho, sala fuimos compañeros en el Liceo Experimental de Educación Sí. Artística cuando éramos chicos. Y después la universidad. de Chile. Y Vamos. seguimos. Hemos llegado acá a la Galería de Artes Visuales de la Casa de la Cultura Víctor Jara de la comuna de La Cisterna. Antiguamente se llamaba Casa de la Cultura La Cisterna. Y lo más importante es hacer el recorrido con el maestro José Duarte, quien nos va a estar explicando a grandes rasgos o centrándonos en algunas obras el tratamiento no solamente pictórico, técnico, sino también de la simbología del mensaje. Estamos acá con una muestra que se llama Imaginarios Celulares, ¿ya? Una obra ¿de qué época? Es curiosamente una de las últimas obras, por 2023. Mira, Estamos interesante. partimos como... Y esto es como un círculo. Exactamente, exactamente. Y esta es una obra de acrílico sobre tela. Cuéntame a grandes rasgos qué es lo que estamos viendo y cuál es la simbología y qué es lo que quiere representar y la técnica. A ver, son varias cosas en una. Sí. Partir con la última obra, porque prácticamente es una de mis últimas obras de este año. Y aquí tenemos obras que parten del 2019 hasta la fecha. Pero bueno, partimos con el final de la película, por así decirlo. Va a ser interesante porque vamos a ir retrocediendo. Esta es una obra que parte a través de otra obra. Pues una obra alimenta a la otra. Y le pediría que nos vamos a tener que mover obligadamente, te pediría que movieras la cámara y vamos a esta obra que está acá. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Esta? Ya, perfecto. Esta. Imaginarios celulares, que tiene el mismo título, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Por qué razón tiene el mismo título? a ver, imaginarios celulares no tiene nada que ver con el celular, ojo, ya está sino simplemente tiene que ver con la célula, ¿ya? Así, entre paréntesis, les tengo que comentar que además yo soy profesor de educación general básica y como profesor de educación general básica uno hace distintas asignaturas y en este caso he estado haciendo clases de ciencia en el último tiempo, que ha sido muy interesante, en la cual he aprendido, por supuesto. Yo Ha sido un enriquecimiento. de todas maneras, yo siempre, de todos mis años de docencia, he hecho clases de arte en los distintos niveles y esta vez, bueno, me tocó ciencia, un gran desafío. Y fíjate que empecé como, le estoy enseñando a los niños todo este mundo de la célula, los nutrientes, etc. Quedé pegado con el mundo de las células, eso tan pequeñito que en realidad nos construye a todos los seres vivos, ese microorganismo que de alguna manera está lleno de componentes, de elementos de un ser vivo y que, como decía Mata, cuando nos hablan de que el ojo se quedó chico y aparece el microscopio, aparece el telescopio y nuestro ojo crece, es lo mismo, ¿ya? Es como estar mirando en el microscopio y a través de eso uno empieza a rescatar imágenes, situaciones y le toma sentido a esta cosa que todos los días para nosotros es invisible pero es esencial, si no, no existiríamos, ¿ya? No existiríamos. Entonces, en base a ese contenido, empecé a realizar distintas imágenes, bocetos, ideas y fueron surgiendo una especie de paisaje. Mira, curiosamente, la célula me llevó a un paisaje. En este caso... ¿Pero un paisaje onírico? ¿O un paisaje más científico o un paisaje subjetivo? Lo pregunto, lo tiro. No, bueno, porque claro, onírico no lo es, porque no nace de los sueños. Correcto. Es más, podría ser un paisaje objetivo para centrarlo dentro del mundo de la ciencia. Si bien tú vas a mirar un microscopio y no vas a ver esto, indudablemente que no. Pero ahí se produce el cruce con lo poético, con la poesía, con la lectura, y finalmente llegamos a un mundo imaginario, ¿cierto? Pero no onírico, de todas maneras no es del mundo de los sueños, o como podrían, que siempre me he incorporado dentro del surrealismo, pero tampoco es un surrealismo, ¿ya?
Entonces se desarrolla a partir del sentir de la importancia de ese mundo microscópico que nos rodea de alguna manera. La pregunta o sea, que va son tres. Te preguntás si este imaginario de celulares es onírico o es surrealista, porque de una u otra manera te han catalogado como un pintor surrealista, o tú te asumes como surrealista o es más que eso. ¿Cómo tú te ves en este momento como artista visual? ¿En qué ruta estás? Ya. ¿Y en qué búsqueda? Sí, yo he participado de colectivos surrealistas. Sin duda. He tenido, Muy importante, sí, como Derrame, por ejemplo. sí, he tenido la suerte de participar en distintas muestras, incluso en Nacionales como sí, internacionales. el Museo Eugenio Granel de Santiago de Compostela tiene una obra mía, adquirió una obra mía de una exposición que hicimos surrealista en España. Claro. Entre otras cosas. Entonces de alguna manera siempre he estado ligado al mundo surrealista y me gusta mucho, ojo, uno cuando se inicia en la niñez lo primero que ve es el mundo surrealista y atrae bastante, pero yo diría más emparentado con el surrealismo mateano, por así decirlo. Sabemos lo que pasó con Mata y Bertone y toda la historia. ¿Esa es tu escuela o el referente? O tu referente. Okay. Mi referente, porque Perfecto. también Yo tengo un referente súper ecléptico, o sea, yo creo que muy amplio. dentro de los contemporáneos vivos, Kiefer para mí es un referente importantísimo. Sin embargo, yo no pinto a los Kiefer y no me interesa ir a hacer lo que hace Kiefer, pero sí el nivel plástico, la coherencia en cuanto al contenido y la plástica que plantea Kiefer me parece importantísima. Creo que es un artista súper honesto con su tiempo, con su vida, cosas que en Occidente se han ido perdiendo por el mercado del arte. Entonces hay ciertos referentes que uno mantiene. Cislo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica para mí es un referente importante, con todo el claro oscuro que logró manejar. De hecho, que lo pusieron en el Rembrandt, lo puso latinoamericanista. Claro, y sin embargo que el claroscuro, tenemos que decirlo, proviene, ¿cierto?, del Renacimiento, con los grandes maestros, pero se profundiza con Caravaggio, pero ¿quién es el maestro de los maestros del claroscuro? Es Rembrandt, el gran Rembrandt, y tú vienes de una escuela desde ahí también. Bueno, claro, o sea, toda la enseñanza que uno tuvo de que, bueno, en la academia hay uno el barroco, el periodo de Velázquez, Rembrandt, bueno, el paso por la universidad con CUF de alguna manera, que esos referentes de Velázquez. Rembrandt, Velázquez y Monet. Entonces, claro, Manet, entonces siempre de alguna manera, y aquí quiero decir que de alguna manera nosotros nos europeizaron con respecto a la enseñanza, pero me refiero específicamente a Europa, y nosotros crecimos bajo esa mirada, Renacimiento, sí. Pero sin embargo, por eso que el surrealismo de alguna manera me ha motivado, porque ellos miraron hacia otros lugares que no fuera Europa, y se encontraron con América, se encontraron con tal. Tú pudiste ver una muestra en el año 86 en Santiago de Chile, en la galería que está ahí en la Monato Gil de Castro con Cislo. ¿La pudiste ver? Sí. ¿Ahí te marcó eso? Sí, mira, hay cosas... Cuéntame esa experiencia. Sí. Estamos hablando del 86. Cuando estabas en la Universidad de Chile, la Facultad de Arte. Estábamos, la ENSIN. Tenía 17 años y paralelamente, claro, yo ahí empecé a mirar a Mata. Mata es la primera que me impresionó, wow. Y Cislo, claro, Cislo fue una epifanía. De hecho, yo tengo el catálogo de Cislo de esa época como colección, porque ese claroscuro, esa profundidad, eso, bueno, no vamos a definir la obra de Cislo porque es otra historia, pero es un maestro latinoamericano potentísimo plásticamente, pero cuando uno empieza a hacer la investigación, y a eso quería retomar el punto anterior, sí. Que ellos de alguna manera, todos estos grandes maestros latinoamericanos, Tamayo, Cislo, y podríamos decir, ellos todos de alguna manera se formaron en Europa.
se consolidaron en Europa, París, la escuela Esa europea. influencia, sin duda. Entonces eran artistas Esa escuela. latinoamericanos que desarrollaron su arte en Europa de alguna manera y vuelven. Pero son muy pocos los artistas que de alguna manera han producido un arte desde el mismo lugar de donde se han desarrollado. Me atrevería a decir que no hay muchos, pero estas generaciones actuales, y me incluyo junto con otras, nosotros hemos logrado de alguna manera empezar a instalar una idea de arte latinoamericano, pero desde Latinoamérica, sin hacer la escuela europea, ¿ya? Y eso es súper interesante porque nosotros crecimos acá, crecimos en América, crecemos con nuestra gente, nuestras ciudades, nuestra atmósfera, porque los colores de las ciudades son distintas, ¿ya? Entonces, desde ahí yo hago un rescate de estos maestros desde el punto de vista de plástico, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo ellos llevaron un arte europeo, de alguna manera, o occidental, lo llevaron a un nivel distinto plásticamente e incorporando elementos latinoamericanos, pero sin estar viviendo en Latinoamérica. No sé si se alcanza a entender, ¿ya? Que no les quita mérito de todas maneras, porque fueron el inicio. El mismo gran artista mexicano abstracto, Manuel, ya me voy a acordar del apellido, que también hizo una abstracción súper interesante. Pero bueno, retomando, todos estos referentes que de alguna manera no por la historia del arte, la investigación, te llevan a construir una obra que de alguna manera se construye desde lo local, desde acá. ¿Ya? De hecho, hay un comentario de Tamayo cuando llegó a la escuela de arte y estaba viendo que los alumnos te estaban pintando estos típicos bustos en la academia, donde tú tomas un modelo y tenían esculturas de la Venus, de Milo, ¿cierto? La cultura europea. Y la digo, ¿por qué están dibujando esto? Estándar. Claro. El estándar europeo, El estándar de sí. la escala de Grecia. Entonces le dice a los alumnos, tú eres así, Claro. tú eres blanco, tienes altura, mirémonos a nosotros los mexicanos, somos diferentes. Y ese elemento es súper importante. Pero desde ese escenario que tú estás relatando, desde ese escenario, de lo que tú estás diciendo, acá yo lo que veo que hemos partido desde el 2023, pero aquí hay obras también que son del 2019. Tú partiste en esta muestra, acá en esta galería que estamos acá haciendo el programa. Hay desde el 2019 hasta la fecha. Y el primero es el último, eso es interesante. Pero todos, hasta más de la mitad de la galería que ha envuelto, o sea, que están instaladas estas 30 y tantas obras, casi 33 o 34 aproximadamente, son no figurativas y tienen en cierta manera los mismos elementos. Hay un rasgo que se repite constantemente. Llámese bidimensionalmente, tridimensionalmente. Entonces la pregunta es, ¿ahí dónde comienza la producción? ¿Cómo tú te planteas en una tela blanca para producir esto desde ahí, desde el 2019, con estos elementos no figurativos? Porque después viene un contrapunto, y después lo vamos a ver. Sí, hay un paréntesis. Sí. A ver, no es precisamente, o sea, esta muestra tiene que ver con la producción del 2019 y tal, 2023, pero ello no significa de que esto vaya construyéndose con años anteriores. Esto ha sido, por eso quiero explicar. Entonces, es consecuencia de procesos que se han ido decantando con el tiempo. O sea, la producción de un artista que diga ser artista es una producción diaria en el taller. Y como consecuencia tiene desarrollo, tiene proceso, y esta es parte de esa consecuencia. Por lo tanto, están emparentadas con obras muy antiguas también, que yo le llamo la arquitectura del desgarro, que estamos hablando del 2005, que tiene, que más o menos aparente, que la mayoría de mis trabajos son verticales, si tú puedes ver. Yo creo que este es el único horizontal que tenemos, prácticamente apaisado.
pero la mayoría de las obras son cuadradas o son verticales, son como tótems, son como construcciones literalmente que se levantan, que suben, ¿ya? Ese elemento ha articulado mi obra por mucho tiempo. De hecho, me han preguntado, y José, ¿por qué no vengámoslo acá? ¿No lo haces algo paisano? La verdad es que ni siquiera lo he reflexionado de por qué los formatos verticales... ¿Hay una conciencia de eso, José? Bueno, siempre en algún momento hay una conciencia. Después de un tiempo uno toma el elemento de... ¿Después lo deja como un hábito? Sí, tiene que ver con... Más que un hábito es un sentir más que nada. No sé, a mí... a ver, a lo mejor si uno logra hacer la analogía, pero... Günter Waxer, que es un artista suizo-alemán, uno de los primeros ecologistas también en el movimiento mundial, arquitecto, él tenía una obra muy interesante, pero yo recuerdo algo que decía con los árboles. Y decía que los árboles son como los seres más elevados de lo que existe en la Tierra, por así decirlo, dentro de las especies, que él admiraba mucho, pero lo admiraba por la verticalidad que tienen los árboles, que son y se elevan hacia el cielo, hacia Entonces, igual hay hacia el espacial. si estuviera inconsciente o consciente, igual ya el que tú trabajaras un porcentaje gigante de verticalidad, hay un sentido. Sí, Igual hay una visión de planteamiento ideológico de tu obra. Sí, mira, porque lo que tú estás diciendo es súper interesante. Porque de alguna manera determina, a ver, que ha ido desapareciendo incluso el concepto, pero el sentido espiritual de una obra, ¿ya? Los tótems, ciertos ritos chamánicos o en Asia, de alguna manera la imagen de la verticalidad, o sea, de la subida, por así decirlo, la ascensión, me hace sentido, ¿ya? Pero esto surge, como bien dices tú, no en forma consciente, ya voy a crear una obra, no, surge la obra porque créeme que de repente he tomado formato apaisado, lo he trabajado y termino como volteándolo, como hay algo que me lleva hacia la verticalidad, ¿ya? Y por lo tanto... ¿Eso es inconsciente o consciente? No, ese proceso ya es inconsciente, está en mí, o sea, en algún momento el plano horizontal aparece, y después lo vamos a ver, pero cuando voy a relatar algo más coyuntural, por decir algo más atingente, como que el formato horizontal se hace necesario para contar una historia y que necesito que sea entendida por todo el mundo. ¿Ya? Entonces, este tipo de imaginería, que algunos le ponen ya una abstracción, para mí la abstracción es más pura todavía, porque aquí hay elementos que uno puede diferenciar. Por ejemplo, aquí tenemos un Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un dragón, en términos más conocidos, pero siempre la búsqueda es el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje, el cómo yo construyo una obra visual, desde los cimientos que tienen que ver con composición, con textura, material, color, ritmo. Ese lenguaje es el que me interesa trabajar en primera instancia. Desde el punto de vista de la formalidad, tú estás diciendo que no estás en el límite de lo abstracto, ¿no? De lo no figurativo, porque todavía hay indicios de elementos concretos. O sea, yo puedo ver ciertos elementos geométricos, figurativos, aunque sean geométricos, pero están dando el indicio de eso. Exacto. ¿Cierto? Tú no estás diluido en lo no figurativo. Eso es importante señalar aquello. Porque tú ya dices en lo concreto que esto ya es algo todavía, pero que se está diluyendo o se está transformando a algo más. ¿Se entiende? Sí.
No es transición. Bueno, ahora si hablamos de todo en la vida es una transición en realidad, pero como para ser más objetivo es tal cual, o sea, es un quetzalcóatl, Sí. ya, ese es el término, y ahora lo pueden interpretar distintos sentidos, pero sigue siendo la misma idea, ¿ya? Pero como te digo, ¿por qué Quetzalcóatl? ¿Por qué Nahual? ¿Por qué otro no? Porque en realidad he estado leyendo, investigando y trabajando también todo este mundo prehispánico que tiene que ver con el mundo de lo chamánico. También me interesa mucho lo que pasa con la cultura asiática, con el Zen, etc. Entonces, de alguna manera, mi vida, mis experiencias personales han estado ligadas a este mundo, que podría ser cualquier otro contenido, pero a mí me tocó estar en este mundo y me interesa investigarlo, trabajarlo. Y en el fondo uno pinta o trabaja en base a la experiencia personal. O sea, yo no podría pintar un elemento ajeno a mi vida, yo no podría forzar. Y me llama la atención toda esta mística, todo este mundo, y surge en forma, y ahí te puede ser casi inconsciente, porque uno empieza a hacer un planteamiento sobre elementos plásticos y que se construye un imaginario, ¿ya? Ahora, y en ese sentido, hay un elemento que súper, para mí resultó como una epifanía últimamente, porque siempre pensé que la pintura te habla, te comunica, es como al revés, como uno está instalado, y llega un momento en que tú te paras frente a la obra y la obra te dice dónde va el color, dónde puedes cambiar una forma. De hecho, esta obra son 2 años de trabajo, y no es que esté todos los días en esta hora, sino que a veces hay meses que la daba vuelta y quedaba volteada, o sea, y pasaba tiempo, la miraba y decía, este amarillo tenía que ir ahí. Entonces, eso es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque estás hablando del tiempo de producción de obras, y cada obra tiene su propio tiempo. Exactamente. Hay obras que pueden ser creadas en 1 minuto, en 1 hora, en 1 día, en 1 mes, en 1 año, o una producción de tiempo. ¿Qué te pasa a ti con el tema del tiempo, con la producción, con la creación? El tiempo versus creación. Tiempo versus creación. Vamos a verlo. Sí, el tiempo, bueno, Ya en tu taller, la Sí. soledad, digamos, la soledad entre comillas, porque Sí, estás sí. muy acompañado, de cierta manera. Sí, pero no, o sea, bueno, uno puede estar muy acompañado, pero siempre es necesario ir a esa soledad tan necesaria para la creación. ¿Ya? De alguna manera uno cuida esa soledad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el tiempo, en relación al tiempo, quizá ahora suene cliché, pero es relativo en realidad. Llega un momento en que el tiempo pareciera no existir, porque hay obras que conviven, como bien dices tú, Carlos, de repente me demoré 1 semana, un par de días en armar obras, y obras que se demoraron años en ser terminadas. Por lo tanto, es muy relativo. No sabría cómo explicarlo, tampoco puedo decir estados de ánimo, porque los estados de ánimo de alguna manera dejo que no influyan en mi trabajo. Como decía Picasso sobre la inspiración, o sea, no esperes el momento de estar inspirado para producir, sino que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Hay que ponerse mameluco. Exactamente, entonces si tú no estás todos los días en tu taller, aunque sea media hora, lo que sea, pero uno tiene que estar... Que te pille la producción. Uno tiene que estar en el trabajo, o sea, uno no pinta el fin de semana independiente de otras actividades. La hora de taller es todos los días de lunes a domingo, en mi caso, ¿ya? Y hay momentos en que de verdad uno no lo está pasando bien, pero está ahí en el trabajo, y es más, hay ciertas pinturas que te producen dolor de cabeza, si bien uno lo disfruta, pero hay elementos que uno dice, ¡oh, terrible! Y queréis salir, y no salió esto, y el color, y le empezáis a pasar mal por un tiempo, pero es porque pega, porque es trabajo, ¿ya? Pero el trabajo siempre tiene resultados, ¿ya? Y esos resultados
siempre son gratificantes, independiente de los aspectos comerciales, monetarios, emocionales, son otras cosas que, bueno, los que nos dedicamos al arte podemos entender más. Entonces, el tiempo es totalmente relativo, o sea, es más, ni siquiera tiene importancia en el sentido de que yo, pucha, me estoy demorando mucho en esta hora, que tengo que completar para la exposición, porque nunca, y más ahora, esta exposición no fue pintada para esta exposición, no sé si entienden. ¿Ya? No estaba pensada. Yo no, cuando estoy haciendo un trabajo, no estoy pensando que voy a exponer tal día y tal hora. La exposición surge después. Yo construyo una producción y cuando está la producción, bueno, es muy práctico porque mi taller se está llenando de obras. Entonces tengo que moverla, tengo que mostrarla. Hay gente que me empieza a preguntar, con la de José, muchas vas a exponer, me gustaría ver tus cosas. Entonces se hace necesario en algún momento tomar esta producción y presentarla. Es muy interesante lo que tú dices porque justamente muchos caemos, sí. Aquí sería interesante con estas cosas. Es muy interesante lo que tú estás señalando y relatando, porque hay una trampa en general los artistas, porque se quedan entrampados por razones de fuerza mayor, por los temas económicos, ¿cierto? Y están produciendo una cantidad de obra para o exponer o postular un proyecto. Exacto. Entonces hay algo ahí que lo que tú estás mencionando es súper cierto y despejar eso, que la obra se tiene que crear sin contaminantes de lo voy a hacer para exponer o lo voy a hacer para postular un proyecto, un fondar, etcétera, etcétera, un FNR, lo que sea. Yo creo que al despejar eso te da la fortaleza del proyecto en sí mismo, porque se sostiene como sí mismo como proyecto, porque proviene desde la esencia de la creación, o sea, del taller, desde tu producción misma, no contaminado pensando en, y eso es súper importante. Sí, mira, esa que yo le llamo la libertad absoluta para poder crear, porque cuando uno está realizando una obra, en mi caso personal, yo no estoy pensando ni en el coleccionista, ni en que la van a comprar, ni que la voy a exponer. Exacto. Para mí es un proceso creativo que he asumido durante toda mi vida, o sea, desde la niñez y más ahora que uno está en una adultez. Para mí es otra cosa, lo demás son consecuencias. O sea, si hay un coleccionista que es fantástico, maravilloso, si hay una producción que la exponen en algún museo, un lugar importante, más maravilloso. O sea, no me niego a ninguna de esas posibilidades. O sea, yo no reniego ni del mercado, ni de los lugares donde tú puedes exponer o ganar concursos. Es válido, es importante y qué bueno que se den esas posibilidades. Pero mientras estoy en una producción, estoy libre de eso. Y en un sentido, por eso que yo he decidido parte de mi vida dedicarla a la docencia. Yo con eso pago las cuentas, con eso educo a mis hijos y me muevo en ese mundo como cualquier ciudadano. Es más, hay mucha gente que cuando yo llego a un colegio a trabajar no sabe que me dedico al arte y de repente me descubre, tú eres un artista. No, yo aquí soy profesor. Y punto, pero no, porque son cosas separadas y nunca he pensado que por dedicarme al arte puedo tener ciertos privilegios, cosas. No, yo me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana, ir a la pega, rendir como todo el mundo, me equivoco, tengo un sueldo mensual que con eso pago las cuentas y hago mi vida, y hago con mi familia, me apoya en ese aspecto. Y el resto del tiempo lo dedico al arte y ahí yo estoy en otro espacio, en otro tiempo, lo disfruto y sufro, investigo y suceden todos esos procesos. Pero está súper bien. Lo dijiste muy bien, estás en ese estado, pero igual estás produciendo un proyecto. Siempre. Y siempre hay algo. Siempre. Tú estás creando algo que viene con una carga histórica detrás, y así sucesivamente. Y lo que contiene es o lo rompo, o lo continúo,
o hago una mixtura. Y a propósito de eso, que lo que hemos visto en esto, que han sido cuadros bidimensionales, planos, que tienen una iconografía geométrica, algunas no tanto, con elementos, tú nombraste a Mata, a Cicero como referentes y otros más, por sin duda. Yo a Miró también lo veo. Tanto latinoamericanista como europeo, ese cruce. Pero acá ya veo elementos que son de otras épocas, anteriores o después, de cartones, de reciclado. Y eso también lo he visto en esa incisión en lo bidimensional, como si fuera cartones o esta trama continua. Háblame un poco del aspecto más formal y técnico. ¿Por qué te llevas a eso? ¿Y qué es lo que te interesa de eso? Ya. Bueno, en estas obras, acá y bueno, en otro lado, mira, yo no creo en el accidente. Me acuerdo de una clase de Gonzalo Díaz, que tú estabas también, que estaba con sus muletas revisando trabajo y estábamos todos alrededor, y él sin querer pasa a llevar un trabajo de un compañero y lo rompe. ¿Te acuerdas? Y yo rompí a los que le gustaron. Lo rompió, sí, pero... Y él pregunta, ¿qué sucedió acá? No, y él dejó la embarrada. No, dijo, ¿cómo funciona? Pues, y empezó una discusión. Y al final, en conclusión, nos dimos cuenta que esa nota funcionaba muy bien, pues, y que se incorporaba dentro de la composición. A romperse. Claro. Entonces, y ahí él dice, esto ya no es un accidente, porque yo he decidido dejarlo. Yo tenía la posibilidad de taparlo, parcharlo, repararlo. Y fue. Pero cuando yo decido que esta rotura quede, deja ser accidente. Y ahí, wow, dije, bueno, con los años uno haciendo esa retórica, y aquí pasó algo similar, porque los cartones surgen de una actividad que yo hice con los alumnos en clase. Dice, chicos, vamos a hacer una presentación, qué sé yo. Entonces necesitamos un soporte para pegar la infografía, qué sé yo. Ya, ¿no? Y llegaron con estos cartones Paná, que eran gruesos y se sostienen con la arquitectura. Entonces se pueden sujetar fácilmente en cualquier espacio. Y una vez que terminó la exposición, mi sala quedó llena de cartones. ¿Ya? Y le pregunté, chicos, ¿qué harán? No, profe, no sé, pero bótelo. ¿Me lo pueden regalar? Sí. Dije, alguna utilidad les voy a encontrar. Y tomé uno de estos cartones y empecé a trabajar con el cortacartón, a dibujar. ¿Sí? Y de repente saco y se produce eso. Y después dije, me refiero a otro. Llegaste a claro. Entonces dije, wow, esa textura interesante. Y encontré una hebra. Y empecé a hacer muchos trabajos chiquititos en cartón y me obsesioné con los cartones. Después compuse, pegué y dije, wow, aquí encontré algo. Y ese encontrar algo, literalmente, me dio la posibilidad de desarrollar toda una serie de panales, por ahí, que me decía, oh, profe, se volvió loco con los panales, o la gente me decía, ¿te gustan la abeja? No pensé en la abeja, no pensé en la abeja, simplemente surgió a partir de eso. Y después, como que dije, ya, a esto hay que darle una hebra que tenga que ver con también buscar, verbalizar este cuento. Y empezó el estudio, porque uno en el arte, si no eres curioso y no investigas, no pasa nada. O sea, yo empiezo a buscar en la literatura de la ciencia, la filosofía, y me empiezo a encontrar con toda esta temática de los panales, y llegamos al átomo y nos damos cuenta que el universo está compuesto de materia, que todo es materia, y que más, el universo tiene una estructura que puede ser visual, que estamos encadenados a esta red. Un cosmos. ¿Ya? Todo. Entonces dije, estos son como el universo, y empezar a sacar las formas y configurar estructuras biológicas, etcétera. Y en el fondo dije, wow, soy Dios, estoy construyendo un universo. Esto, muy bien, como tú señalabas que estas cosas no son tan accidentales. En un curso, ¿cierto? Te llegó del cielo o de donde sea estos cartones y tuviste un universo y se te abrió una nueva ventana de creación. Exactamente. Y eso es alucinante en el arte. Y eso es lo lindo del arte, ¿no?
más que lindo, en realidad es alucinante y es magnífico. Claro, es como... Pero lo interesante es que tú igual te devuelves en la pintura y tú vuelves a la pintura, digámoslo, tradicional, pero mantienes la impronta de esta textura, de este ritmo. Porque podemos ver, por ejemplo, obras que aquí aparece nuevamente como si está simulando en 3D, ¿cierto?, el cartón. Exactamente. Y eso hay una intención detrás, ¿ya? Hay un manejo, ¿ya? Técnico, pero también conceptual. Exactamente, es como, a ver, llega un momento en que es la información primaria que fue entre estos cartones, la transforma en conocimiento. Cuando tú adquieres el conocimiento lo puedes explicar de mil formas. Nosotros podemos manejar información y va a ser información en la medida que no incorporemos ese elemento interno. Pero cuando uno transforma esta información en conocimiento, uno puede contar la historia de mil formas. Y en la pintura pasa lo mismo. Entonces, cuando sentí que estos panales de alguna manera se incorporaron a mi conocimiento, con toda esta me tomé la libertad de llevarlos a otras maneras de trabajarlo y este trabajo es muy académico en términos tradicionales. Están los medios tonos, la media tinta, los empastes, la veladura, la composición. Es un Trabajo con óleo y también con acrílico. Sí. Y de la misma manera, con veladura, con empaste, todo Sí, eso. sí, generalmente sí, bueno, pero digamos que sí, en gran parte. Y esto, o sea, es un bodegón. Así siempre, porque como va a ver, ya tengo esta imagen que yo la hice en cartón, chiquitita, la armé, y yo hice una instalación con estos, que son unas maderas recortadas, la puse en mi taller, le saqué fotos, le puse un foco y armé un bodegón literalmente con estos elementos y construí esta imagen. Le saqué fotos y fue un proceso de composición y que finalmente fue llevada a este soporte que es la pintura tradicional, pintura óleo, y este es el resultado. Entonces logran la atmósfera, los espacios, pero bajo el concepto de cartón panal, de lo que les comentaba anteriormente, de cómo de alguna manera uno se encuentra con un elemento y un imaginario que uno lo lleva a cualquier lenguaje de la pintura. Sigamos por acá, para ir avanzando de muestra, ¿cierto? Te quería hacer, a propósito del panal, ¿tú consideras que el panal es como un ADN? Buena. En el sentido de que como la de... Como que proviene de nuestra historia. Sí, de ADN, pensándolo como sí. Desde ahí, Sí. desde esta engranaje. Sí. Más que ADN, yo podría decir, porque claro, el ADN es diferente en cada persona, pero claro, responde a la misma cantidad de cromosomas, etc. Pero yo le llamo relacionado con el átomo. ¿No? Más que nada con el átomo. Sí, con el átomo. Más que nada con el ADN y con el átomo. Con el átomo, porque si bien es algo repetitivo ahí que construye elementos y configura nuevas formas, tiene que ver con eso de alguna manera, con la parte más química. Estamos llegando, después de chamales en tiempo de internet, porque tú tienes títulos que cruzan, que son súper interesantes, porque son un poco más anacrónicos o más espirituales o polo originario, pero lo cruzas con la tecnología moderna. Sí. Hace esta mixtura, ¿ya? Sí. En el título. Llegamos acá, porque después hacemos acá, Sí. y para allá, Ahí vamos a una hacer transición súper interesante. Sí. Mira, para terminar con toda esta exposición, el título, claro. Si tú te das cuenta, en tiempos de internet, que creo que es una maravilla positivamente, y como también puede ser muy terrible por el otro lado, según cómo maneja la información, pero hoy día nosotros tenemos acceso en un clip a todo el mundo espiritual.
y está lleno de gurú, de chamanes por todos lados. Y cuando yo hablo es casi irónico hablar chamanes en tiempo de internet porque es muy fácil acceder a este mundo. Claro. Porque antiguamente me acuerdo en los 80 cuando uno leía Castaneda o tenía la literatura espiritual de Germán Hesse, ¿cachai? Y uno, el Siddhartha, gira todo. Juego de valores. Juego de valores. Entonces, cuando en en el 79... Sí, En el 79 Aristotle hace esta película de Encuentros con Hombres Notables, que habla de Bourdieu, que es un personaje increíble, el Cuarto Camino. Entonces toda esa búsqueda espiritual tortuosa que era para pocos y que era muy imposible de llegar, y llegamos a la era de internet que tú y tenéis todos los maestros, y podéis seleccionar maestros, ¿cachai? Y decir, ya, entonces quise hacer ese juego chamanes en tiempo de internet, o sea, tú en tu casa cómodo, calientito, puedes tener acceso a toda esa vida espiritual que tanto costaba. Entonces hay algo que me hace ruido de alguna manera, porque creo que acceder a esta idea de desarrollarse internamente o del ser no es tan simple como apretar un botón y encontrar un muro en internet y estamos libres. Apretar una tecla, claro, el botón quedó Y hay un juego que ¿Tú quizás... consideras que tu obra en esta etapa, digamos, es híbrida o en general es híbrida? Híbrida. No me gusta esa palabra. Pero está instalada. Sí. Que es la mezcla, ¿cierto? Bueno, si lo veas así, podría... Sí, de todas maneras. O sea, yo como te digo, es como la vida misma. Uno está en constante transformaciones, pero hay un elemento que permanece, ¿ya? Que permanece. Si tú ves mi obra, hay algo que tú puedes como abrir y cerrar los ojos y que de una obra a otra, y hay algo que de alguna manera para ti le da identidad. ¿Por qué te digo que la palabra híbrida me molesta? Porque es como no tener identidad. Y en este caso, para mí, mi obra creo que sí tiene una identidad y me ha costado décadas. De alguna manera yo creo que todo artista aspiramos en algún momento en que te digan, es un Duarte, ¿sabes? O es un Lizama, es un Cali. Es como, es como cuando te dicen, oye, tu hijo se parece a ti. Es como, no sé si te entiendes. Sí, entiendo. Entonces, esa identidad ha costado sacrificio, tiempo, y es el resultado del trabajo, porque uno no dice, ya, con esto voy a tener mi identidad. No es así. Es un proceso de mucho trabajo. Ya. Pues volvemos, digamos, a los guardianes de la memoria. Ya el título es un peso. Es tremendo. En concreto, ¿no? Es tremendo, sí. Yo te lo decía, lo híbrido, la mezcla. Sí, no lo veo peyorativo para nada. Claro, sí. Pero me parece interesante y muy sensato. Pero volvamos acá, o sea, más que volver, llegamos acá porque cerramos con la muestra tuya, con esta serie. Porque es importante decir que, en cierta manera, tu muestra, porque tú no la pusiste un tiempo, no terminó, no sé, podría haber sido este título que tiene en esta pintura, el título en concreto, Guardián de la Memoria, hay varios o 50 años, qué sé yo, ahí lo vamos a ver. Pero solamente posible exposición o José Duarte. Acá, en esta noche que estamos nosotros haciendo el programa. Guardián de la Memoria, ¿qué es lo que es para ti en concreto? Bueno, tenemos que ver la serie que voy a presentar. Específicamente tiene que ver con, a ver, porque es muy delicado en realidad. Para mí el tema coyuntural, político, social, de nuestra historia chilena es fuerte, de verdad. Hacerse cargo de algo tan potente, doloroso y necesario es un tremendo peso. Yo creo que hay que ser muy responsable y asumir ese deber, diría yo. De hecho, yo he hecho muy poco o nada de arte político, ¿ya?
me han pedido, y la verdad que no, creo que joven pinté Allende, un personaje que yo admiro, entre otros, pero más allá no, o sea, todo el movimiento social que vivimos nosotros, que Con el exterior, que no crecimos en me dictadura, pero incluso antes. en los 80. Claro, en los 80, ya. los 83, cuando empezaron las Con la revueltas. recuperación de la democracia, en los 90. Exacto, entonces nosotros vivimos, yo vivo aquí en la cisterna al lado de la bandera, todo lo que es el frente, son muchas cosas, hay una carga potente. Hacerme cargo de eso, no, o sea, es demasiado. Ya. Y bueno, esto es muy personal en realidad lo que pienso con respecto a crear arte de ese tipo, si era necesario hacer denuncias, pero también de un tiempo hay gente que ha empezado literalmente a profitar de esos grandes dolores. Es muy distinto pintar en tiempo de dictadura, exponer en tiempo de dictadura lo que estaba pasando, Lo que conlleva eso. y era jugarte la vida. Y hubieron artistas que lo hicieron y la perdieron. Muchos. Músicos y plásticos y bueno. El mismo Víctor Jara, que tú hiciste lo mismo. Estamos viendo de Víctor Jara. Hay una consecuencia directa y asumiendo el costo. Claro. Y yo no sé hasta qué punto yo podía ser tan valiente de hacer eso en esos tiempos. Salvo un rayado, pero hubieron artistas que lo hicieron, entonces en memoria de esa gente yo la verdad que en la tranquilidad de la democracia, donde sabes que no te van a hacer desaparecer, sabes que no te van a torturar, y es más, sabes que eso te puede traer algunos créditos comerciales, etc. Me negué a esa situación y no abordé el tema, teniendo una postura política y social. Entonces, pintar eso era como, wow. Pero dije, son 50 años y tengo una exposición y un espacio que se llama Víctor Jara. Y creo que era tal vez el momento de hacer algo. ¿Cómo lo abordo? Y decidí hacerlo, pero desde una visión no partidista, sino de la del ciudadano, como tantos Y humana. y humana, por supuesto, que de alguna manera ese dolor nos alcanzó en forma transversal. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo pinto algo así? Entonces tomé elementos personales que tienen que ver, por ejemplo, este trabajo es un monje zen, que tiene que ver un monje zen, estamos hablando de Japón y podríamos incluso, me pueden salir con la historia del feudal, de los samuráis. Pero guardar la memoria igual es un título amplio. Es que a eso voy, a eso voy. O sea, yo la imagen acá ven un personaje que indudablemente que tiene que ver con la cultura zen, que está meditando, está en la posición sazen que se llama, es Y el hábito, y sin cuerpo, sin cara, porque tiene que ver con, a ver, yo tuve la oportunidad de hacer un poco de sazen, no sé, más sazen en realidad, algo muy sencillo. En el sazen hay un ejercicio para meditar, donde tú trabajas con la respiración, y la respiración tiene como 3 momentos: inspirar, retener y exhalar, ¿ya? Y uno lo trabaja en distintos ritmos y tiempos, etc. Pero para hacer la síntesis, pero hay un estado de esos 3 que es la nada, que es retener, ¿ya? Es no estar en nada. Ese estado, cuando tú trabajas, tiene que ver, en un momento sentí que yo dije, esto debe ser la muerte. La muerte no está ni exhalando ni esperando, se acabó. Y sentir esa sensación, y ojo, que también es liberador, es como no hay necesidad de esperar ni de esperar, hay una disolución, hay algo que arrolla un vacío, y deja de ser el cuerpo. Deja de ser todo en realidad. ¿Y qué queda? Pues la envoltura. Y la envoltura representa un cuerpo, pero lo que está aquí ya no es ese momento, ese estado donde ni es expiración ni inspiración, es nada. Bueno, en ese sentido lo trabajé
Pero esos estados donde tú dices que estás muerto, ya a alguien que se dice que está muerto, tú no lo puedes amenazar con matar, no lo puedes amenazar con la muerte, no lo puedes amenazar con nada, es indestructible. Y la única manera de que tenían los guerreros de proteger de alguna manera es ese estado, porque tú cuando estás en esa situación estás dispuesto a todo, porque nada te va a suceder, porque ya te sucedió. Entonces, de alguna manera yo dije, wow, estos son especies de guardianes, de seres poderosos. Yo lo coloco en mi taller en un sector y como que me protegen porque nada les va a pasar, porque ya les pasó todo. Y justo estaba pintando una serie que la más del Estadio Nacional, de toda esta historia que te estoy hablando, de lo sucedió en nuestro país, y dije, wow, también hubieron personajes, seres que de alguna manera no están, murieron, fueron asesinados, pero tenían esa convicción de ya que estaban en ese sentido. Y por esa razón tú los pusiste en una transición. Exactamente, porque como yo de ese cambio que vimos recién pasamos a esto otro que es más figurativo. Que lo hace como una suerte de bisagra espiritual. Totalmente, Ya. totalmente, que qué bonito con la bisagra. Eso es interesante. Sí, digamos acá. Porque mantienes el paño, este paño que puede ser un manto, ¿cierto? Lo que significa el sudario, la simbología cargada, ¿cierto? Pero también está lo que tú hablabas, porque es interesante, las muestras que hemos estado viendo desde el título hasta el imaginario siempre están como lo chamánico, como desde lo místico. Tú mantienes lo mística en una lectura, pero también vas abordando lo social y político también desde la mirada mística. Exactamente, o sea, a ver, Es interesante. es que si hablamos de mística, espiritualidad, yo no creo en el que irse a las montañas, en aislarse del mundo. Yo creo que la espiritualidad y la mística se vive en la vida. O sea, si yo quiero desarrollarme como un ser espiritual, tengo que vivir, tengo que existir entre los míos, tengo que saber lo que es el hambre, el sufrimiento, todo ese cuento. O sea, yo vivo en sociedad y somos seres eminentemente sociales, incluso Maturana decía que biológicamente nosotros somos seres sociales, no podemos no existir sin el otro, somos comunitarios. Por lo tanto, mi visión, y me tocó, por historia de vida, que me relacionaba más con el mundo místico, y sin serlo, ojo, pero de alguna manera me identifica esa idea, esos planos. Surge, lo que bien dices tú, esta necesidad de hacerse cargo de tu mundo, de tu realidad, y surge esta obra. Y pasamos desde ese kimono, ¿cierto?, de la memoria, a el encapuchado internacional. Este encapuchado, es un ser encapuchado, ya no es lo que te cubre para protegerte de la espiritualidad, este personaje, la inversión. Este personaje, claro, te hablaste del santo Suré, totalmente, para los cristianos sería, ¡oh, qué terrible! Es el demonio, literalmente, es lo contrario. Este personaje es real, tiene nombre y apellido. Este personaje, el encapuchado del Nacional, existió, fue real. No es un mito. No es un mito. Conocí en años de universidad un señor que llegó, un viejito mayor, con sus libros y los puso en la mesa, y el libro se llama Testimonio Sufrido, ¿ya? Virgilio Fernández, el escritor. Y lo vendí, contaba su historia. Yo le compré un libro, me lo llevé a casa, leo la biografía de esta persona, un exiliado político, vivió en Venezuela, trabajó en editoriales, escribió muchos libros, personaje. Y estaba vendiendo sus libros de mano en mano. Leo su libro Testimonio Sufrido. El título ya lo dice todo. Tenía que ver justamente con lo sucedió en el 73 y hablaba del Estadio Nacional. Y hay un capítulo cortito que hablaba del encapuchado del Nacional, este personaje tenebroso. Wow. Era un tipo que le colocaban una frazada a los milicos, los soldados. ¿Los sacó? Exactamente, lo sacaban a la gradería y el tipo
tipo apuntaba simplemente y los que estaban testimoniales que estaban cerca de él, cuando veían aparecer imagínate la situación, un encapuchado, Era un el viejo líder político de la Unidad Popular. que se acercaba hacia donde tú estabas y la gente se querían esconder de porque que no los viera, que no se acercara, era como el terror mismo, o sea, era la muerte. Y el tipo se acercaba rodeado de gendarmes y apuntaba a ciertos personas que después nunca aparecieron, fueron torturados, asesinados, son detenidos desaparecidos. Sí. Y este personaje se encargó de eso. Sí. Este personaje, cuando llegó la pseudo-democracia, fue a la vicaría de la Soledad y se entregó. Y dijo, yo soy ese personaje que no aguantaba esa culpa. Bueno, la historia fue cortita porque el tiempo se ajustició el tipo y se suicidó. No, lo asesinaron o lo justiciaron. No se sabe si fue la CNI para que no seguir hablando o fueron de los mismos grupos de la resistencia. Pero fue una historia y es fuertísimo, es fuertísimo. Y aquí nos cambiamos a otro muro que está en ángulo, ¿cierto? Aquí termina el encapuchado, ¿cierto? Del Nacional, a 6 obras. Mira, interesante porque tu mural también son de 6 partes. Sí, claro. Y son 6, ¿cierto? Que el fondo es el mismo, que es la fachada del Estadio Nacional, ¿ya? Pero además son del mismo tamaño, de la misma técnica, ¿cierto? Son de 50 por 70, hay una formalidad, hay una intención desde el montaje, desde la técnica, algunos son acrílicos, otros son óleos. Pero más que eso, hay una formalidad de composición muy potente. Por un lado está el Estadio Nacional, que ya lo señalaste, por eso que hace, desde donde uno lo mire, hace relación con esta obra del Encapuchado Nacional, porque se conecta con el Estadio Nacional, ya que estamos cumpliendo 50 años del golpe cívico-militar de la dictadura de Pinochet y sus secuaces. Aquí vemos 6 telas que están trabajadas monocromáticamente. ¿Ya? Eso es interesante. Y da la impresión que fueran pantones. Pero también cada obra tiene elementos distintos. Por un lado, un pañuelo rojo, libro de Quimandú, de la época de los 70, el que lo va a señalar. Una bicicleta con un neumático, ¿cierto?, que está pinchado, 2 zapatos que parecen los zapatos del Vincent van Gogh, se parecen, son muy lindos. Sí, y son. Y Vincent van Gogh tiene todo un tema social. Y están los buscachos, elementos de los obreros, ¿cierto? En esa época se utilizaba mucho un gorrito que se... Claro, para los pintores hacían un gorro, los albañiles, qué sé yo, los yeseros, con papel de diario. Y están las llanas, los elementos para trabajar albañilería, siempre en el fondo, y en este caso azul, un azul ultramar. Y acá hay 2 cigarros, uno ya más consumido que el otro, ¿ya? Y aquí, ¿qué estás relatando, José Duarte? ¿Por qué están en este muro? Porque hay una intencionalidad desde tu punto de vista de composición, desde este montaje, ¿ya? Esto. Mira, mientras relataba, a mí me pasó algo, de hecho me emociona, digo yo, ahora siempre que tengo que hablar de esta obra, aparece la emoción, de verdad que para mí cada obra que pinté fue muy sentida. El cigarrito, o sea, bueno, está el tema de Víctor Jara de alguna manera, pero los detenidos que estuvieron es que en los relatos de los detenidos en el Estadio Nacional era el único momento de humanidad que tenían, era el cigarro, el compartir la colillera y no poder hablar, lo mínimo, era el vital, un ratito, era conectarlo con su gente que estaba afuera,
con su historia, era el momento humano. Y en esa época era el Hilton, Era el más famoso, el famoso Hilton. Y estos cigarrillos que quedaron a la espera de los que no pudieron verlo, rescatarlo, de la pareja, es fortísimo. Yo cuando lo pintaba, te juro que sentía lo que esos puntitos pudieron sentir, y no sabían si iban a estar vivos en un rato más, y muchos de ellos nunca más se supo. Esos puntitos son los Son cigarros los electrones que están adentro, y el que quedó que fuera, el visitante, el familiar que estaba en la reja, que pasaba con su gente, y quedó ahí. Es potente, y por eso que el sentido de esa oscuridad, bueno, no se puede apreciar por la cámara, pero que hay mucho trabajo de la luz, del sur, del negro. Sí, tiene con eso. Y aquí te vas aclarando un poquito más, Sí, se mantiene sí. el azul, ese azul oscuro que hace ultramar, acá Sí. al cascacho. Con Cacho, ahora la secuencia de que pinté primero es relativo, no es que partí con ese primero, sino que se fueron dando en forma paralela. Lo interesante es cómo están compuestos acá, Sí, cómo están exacto. puestos, uno al lado de otro. Exacto. Bueno, aquí yo lo ¿Y por qué pongo está al lado este al lado Ya, de este? ahí tiene un sentido plástico, porque lo puse por color, por ejemplo, los cálidos están los tres primeros, en medio de neutro gris, después terminamos con los dos azules. Entonces, tiene un sentido. Trabajaste como una escala. Exactamente, ahí De grabado. exactamente un sentido más estético y plástico, pero en sentido de contenido. Cuando me metí en este trabajo, quería relatar parte de esa historia, esa memoria, pero sin ser panfletario y sin caer en partidismo. ¿Ya? Es un trabajo muy transversal, nos tocó a todos, de alguna manera, independiente de tu partido, del lugar en que estabas, de alguna manera, la historia a todos nos tocó. Y como bien relataba Carlos en un principio, cada imagen es un ícono que tiene que ver especialmente con la clase de trabajadores. El sentido es más bien un homenaje a la clase trabajadora, hablemos del obrero, del profesor, etc. ¿Cierto? De aquellos que nos levantamos temprano y trabajamos tarde, etc. Y el coscacho es el gorrito ese de papel. Bueno, mi padre era obrero, fue albañil, yo, y me acuerdo que... Tú aprendiste. Sí, me permitió ganar la vida gracias a eso también, pero... hay un elemento del mundo obrero de esa época, de la Unidad Popular, cuando yo era muy pequeño, pero siempre me recuerda e investiga. Mi papá siempre me mostraba el carnet que tenían los gremios y era marquetero. Y era muy orgulloso de su pega. O sea, era un obrero que decía parquetero, en el parquet, de los pisos. Perfecto. Entonces él presentaba como orgulloso, sí, este es mi oficio. La clase trabajadora y el obrero de ese tiempo era orgulloso de lo que hacía. Y en los 80 era como el maestro, el denostar un oficio tan esencial e importante. Me acuerdo que era mirado, incluso yo cuando acompañaba a mi padre a hacer un trabajo de construcción o de reparar piso y subir a los techos y cosas. Y te juro que me daba como vergüenza, porque había como un estigma sobre la clase obrera que fue producto de la dictadura, obviamente. Pero es bonito rescatar que en ese tiempo del proyecto de la Unidad Popular el obrero era un personaje importantísimo, independiente del oficio. Van Gogh, usted lo dijo muy bien, yo no tengo nada que ver. Van Gogh, yo creo que... Paul Gauguin, una de las obras que él consideró que era un maestro, fue justamente Los zapatos de Van Gogh, ¿se acuerdan? Y Van Gogh se obsesionó con el proyecto de la Casa Amarilla que no resultó. Además, ese otro pero acá, en tu obra. Y el sentido social de Van Gogh. ¿Por qué razón pusiste Los zapatos de Van Gogh? Y a través internacional hay un cruce y hay una coherencia y hay un discurso detrás. Sí, yo te decía que no hay una lectura así como de tiempo por cada obra, pero esta es la primera. Este fue el inicio de la serie. ¿Ya? Yo Se llama Descanso. Claro, exacto. Tenía muy claro que mi tema iba a ser el Estadio Nacional de fondo y a todo esto
surge con algunos referentes hay un artista argentino, Eisenberg, ¿sí? Eisenberg, que pinta una estructura de edificios súper potente. En Argentina creó escuelas y él hizo una obra porque sus hijos fueron desaparecidos de la dictadura argentina y su monumento. Entonces cuando yo empecé a investigar y a trabajar, pues decía, en el mundo del arte, si uno no investiga, no pasa cosas. O sea, uno tiene que, así como el historiador, tiene que hacer un estudio de los sucesos y buscar fuentes. Hay que hacer investigación. En la arte, exactamente. En el mundo del arte visual es lo mismo. hay que hacerlo. Si no, siempre me han dicho, si no, en todas las creaciones, no es solamente estética. Bueno, y llegué a la esta y arrancó los zapatos. El romanticismo en el contexto histórico de la historia del arte, digamos, arrancó después el romanticismo, ¿cierto? Que fue un precursor de lo que vino después. Pero estaba incluido todo el mundo social, el mundo obrero, además que Van Gogh siempre se relacionó con la clase social que lo llevó, bueno, era muy cristiano, muy devoto, ¿cierto? Su padre, y bueno, por eso buscó un mundo tan distinto al resto y sabemos la historia de él. Tú sabes que Vincent Van Gogh no solamente lo dejó relatado en las cartas Teo, era que uno de sus mentores en la literatura, ¿cierto? Es Víctor Hugo, y una de las obras que siempre nombraba en ese relato eran Los Miserables de Víctor Hugo. Con eso te digo todo, porque ahí tengamos toda una mirada, digamos, social y política, y bueno, está después la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, de la clase burguesa, pero obrera. Exacto. Porque los obreros fueron los que apoyaron a los burgueses y fue lo que pasó. Pero de ahí después aparece la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Pero Van Gogh tiene una conciencia política y social muy clara con la clase obrera. Y eso es también, de una u otra manera, está muy instalada en ti. Bueno, sí, pues, sin duda. Porque esta es una revolución de la Unidad Popular. Bueno, lo dije en el programa anterior, la Unidad Popular fue el primer gobierno socialista votado democráticamente en el mundo. Exactamente. Y por eso que fue una piedra en el zapato desde la Casa Blanca, Kissinger, y hicieron lo que hicieron, y desmantelaron el gobierno, y por eso que nace el golpe. Y todos los otros golpes también. Ojo, y no menor, en el gobierno de Allende, claro, está claro que la vía armada era el camino hacia el socialismo en los 60 y 70, sí, claro. Pero no solamente fue piedra para el imperialismo yanqui, sí. Los rusos, ojo, también lo dejaron solo, así que hay que investigar eso. Allende se quedó muy solo. Ya, tenemos acá, la ruta se cortó. ¿Por qué la ruta se cortó? Está clarísimo, cuando nos cayó un bombardeo en la moneda y nos cortó toda esta ruta, como continuando con el discurso. Está con un tono un poco más cálido, ¿cierto? Sí. De un naranjo, violeta, etc. Colores complementarios. Sí, también. Muchas aguas. Aquí me metí, claro, la propuesta del color es ya más cálido, el sol, y que ha cuidado los que andamos en bicicleta, los que andamos a pie, sabemos que caminamos. No sé si todavía estamos en invierno. Sí, pero esto, ¿quieres hablar más de eso? No, estaba hablando que claro, la ruta se cortó porque está claro, o sea, sí, claro. Es súper. Acá, Kimantú. La Kimantú, bueno, esto es, pero emblemático, además existe el junio, el isotipo y el robótico. Sí, la gráfica que tenía. ¿Tú viviste esa época de Kimantú? A ver, yo tenía. ¿Tu papá te compró el libro esto? Es que ese es el relato, porque me acuerdo son libros que en mi casa todos los días me iba a llevar como el librito, los veía leer, y ahí, o sea, ya
Londres, si no era literatura como se dice que era de izquierda, ojo, había literatura de Shakespeare, era universal, era la cultura para la clase trabajadora, para organizar. porque el proyecto era ese, entonces, y vale decir que la Queimantú producía algo de 5.000 ejemplares diarios, y la gente lo compraba en los kioscos como compraba el cigarrillo, porque estaba al mismo precio. Entonces los libros estaban muy cercanos a cualquier persona, o sea, era ir y comprar, oye, en vez de cigarro, cómprame un libro y la que quería cigarro. Estaba muy al alcance de todo el Tú mundo. podrías haber hecho una composición con más dramatismo, o no sé, Exacto, o en otro exacerbando lo que sucedió en la dictadura con un libro, o estos libros que iban quemados. Sí, Si no lo hiciste, sí. ¿por qué? Porque a ver, bueno, porque yo siempre me planteé contar esta historia que fue un desafío en realidad, y también un poquito pretencioso, ¿ya? Sin intención, pero ¿cómo hacer que esto fuera poesía a pesar de todo? Ya. ¿Cómo hacer que hablara la poesía y no la ilustración, no el relato directo? ¿Te das cuenta? O sea, con la poesía cuando tú escribes, el uso del lenguaje, de las palabras, produce un imaginario, y como las metáforas, es un lenguaje emocional. Entonces, esta historia evidentemente tiene el relato emocional, más que la ilustración o la gráfica del momento, si no usemos las postales, que estamos llenos de imágenes gráficas y fotografías de la época que son muy dolorosas, pero quise contar la otra parte, o sea, porque siempre he pensado que ese proyecto que fue cortado el solo pensar en un proyecto que es doloroso. Pensar la posibilidad que tuvimos, así como con Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Balmaceda, bueno, son posibilidades que la clase trabajadora, no vamos a hablar de los redes del pueblo, hablemos de la clase trabajadora, han sido oportunidades importantísimas que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la posibilidad de que los países se desarrollen en el fondo y seamos más cercanos y no tan individualistas. Y por eso que estas obras de alguna manera no muestran el hecho en sí como sucedió, sino que desde una visión más poética que nos da una lectura, no sé si sanadora, pero de alguna manera es la intención. Y llegamos a la espera con un pañuelo que está como congelado en el espacio, como yéndose hacia arriba o hacia abajo, según pero rojo. ¿Por qué rojo y por qué la espera? Cuando yo pinté esta serie, publiqué muy poco en Facebook. Por ejemplo, cuando publiqué El Coscacho, me escribió una persona muy emocionada y que agradecía porque le traía los recuerdos de su padre. Fue muy bonito y empecé como a retroalimentar a través de las redes sociales, que es una potencia en la actualidad, uno como artista plástico, relacionarse con el mundo desde esa perspectiva que te llega. ¿No? Y me empezaron a escribir, publiqué otra cosa de las series también, y wow, y eso como que me motivó más. Pero me llegó un relato de Víctor, la bello sonada, pero él sabe que se me ve. Y Víctor me hablaba, José, me dio fuerte, estoy mejor de mi padre, y me habló de una polera roja que quedó en la reja, como que estoy aquí, hijo, ¿cachai? Tranquilo, era como un testimonio, o gente que lanzaba objetos personales para indicarle a sus familiares, y sí, estoy acá todavía. Eran elementos que te hacían tener la esperanza de que tu ser querido iba a salir o estaba vivo, o simplemente la despedía, y que sucedió mucho. Entonces, me conmueve. Dale. Este pañuelo, esta camiseta volando, grafica eso. Fuerte. Y por eso que el estadio medio difuminado. El estadio es un arte fumado, no está. Sí, porque No está definido.
siempre el primer plano son los objetos que tú has estado relatando. ¿Por qué? Porque el Con Estadio Nacional... cigarro, qué sé Exacto. yo, los elementos del obrero, los zapatos de Vicente bueno, son los zapatos del obrero también, son la bicicleta, el libro de Kimantú en aquella época y el pañuelo. Esos son elementos muy nítidos, pero está siempre marco de fondo. Fíjate que ese marco de fondo es la memoria dura, es la memoria, es la tumba, ojo, esa cosa de cuando hay el cementerio, de estas cosas frías, monumentales, de la materialidad del cemento, que me recuerda mucho de su espacio, y difuminado porque el Estadio Nacional no tuvo culpa, no sé si se entiende, hay un estigma. Es un espacio en sí mismo. Y es un espacio que fue construido para el jolgorio, para la alegría. Eso se usó un partido de Chile con Rusia. Sí. Que Rusia no se presentó y ganó Chile por Bocoy. Y ahí el gol de Chamaco Valdés sin público, pero era un lugar de tortura. Sí, exactamente. De hecho, los mismos jugadores, un porcentaje importante, no todos, que eran de izquierda, no querían participar. Dentro de ellos, el Chamaco Valdés. Exactamente. Entonces, claro, este estadio, este monumento que fue construido para las alegrías, ¿cierto?, del pueblo, fue transformado en un elemento que hasta el día de hoy no puede sanar. Y no puede sanar simplemente porque la memoria se ha perdido. Y por eso que son tan necesarias estas manifestaciones. Pasarán 50, 100 años y van a seguir siendo, porque una vez la gente ve, oye, pero José, ya está cuándo, se pasan 50 años, mira, los europeos tuvieron 2 guerras en menos de 20 años, en menos de 40, 30 años, son todos solidarios, se construyó el desarrollo de Francia, bla, 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 pero ojo, nadie dice de que hubieron, ¿cierto? hubieron juicios. Hubieron juicios, hubieron reparaciones, hubieron castigos, y todos supieron quién eran los culpables, y todos supieron que fueron encarcelados. Y aquí, por eso que la memoria está despierta y ese día no va a cerrar nunca, mientras no se logre el juicio de castigo. Y no es hablar desde un partido ni de una posición política, es la realidad, porque si comparamos esos dolores europeos de los millones, claro, fueron capaces de sanar y repararse. Pero aquí, no lo hemos hecho. Vean la película 85 que hicieron los argentinos. Es muy importante lo que tú estás señalando, pero además quisiera agregar que también trabajaron el tema del negacionismo, que acá está instalado, ¿cierto? Cada vez más por muchos componentes, sobre todo hay un tema cultural, hay mucha ignorancia, lo digo con mucho respeto. Pero en Europa eso se trabajó no solamente educacionalmente y culturalmente, sino a nivel, digamos, de Estado, según el gobierno de turno y su color político, tanto de izquierda, centro y de derecha. Trabajaron que esto nunca más se volviera a repetir, porque gente, si habla de Hitler, puede ir a la cárcel, presas, y acá se nombran y qué sé yo, diputados, senadores, ciertos gobiernos, partidos políticos de extrema derecha o de derecha, que exacerban, ¿cierto?, diciendo que ellos, primero que nada, que no fue un golpe, claro, que fue un pronunciamiento, y segundo, que Pinochet fue un glorioso, un salvador. Eso no corresponde, eso es no tiene por dónde. No hay por dónde instalarse que se haga. Pero aquí en Chile y en países latinoamericanos, y también lamentablemente en Europa, se está instalando el neonazismo. Volvemos a tu obra y a tu presentación y estamos casi cerrando con Guardianes de la Memoria, y tú cierras con 2 obras más una vitrina con trabajos, digamos, el proceso. Cuéntame los 3 trabajos.
No, bueno, en realidad para no hacer la retórica, lo mismo que hablaba de los guardianes, que de alguna manera yo los puse en esta posición por una cosa muy, aquí los chamanes van a entender, mística, de proteger este espacio. Perfecto. De separarlo del resto. Claro. ¿Ya? Es como tú, si te das cuenta, están frente a frente en la misma posición, en la misma distancia, tiene un sentido muy de, por así decirlo, de sanación, de protección. Era necesario para pasar el portal y entrar a esto de la memoria. Porque las personas que vienen a ver tu muestra pueden entrar desde la derecha o desde la izquierda, dependiendo de. ¿Sí? Sí. Entonces se encuentran con la divina o se encuentran todo lo que hemos otro proceso, todo ese otro proceso. Sí. Fantástico. Y cerramos con tu Sí. presentación, Claro, demostrando un poco. Tú lo dijiste en algún momento que fueron unas maquetas de una pintura. Eso ¿cierto? es para explicar, ¿cierto?, cómo surgió este El proceso de los panales, lo que te comentaba, que yo creo este boceteo, dibujo, pero para mí yo preparo bocetos en cartón y después hago la puesta en escena cuando te hablaba de que el trabajo académico, claro, porque planteo un bodegón con luces, fotografía, es un proceso y que finalmente concluye en una pintura, en una obra. Perfecto. Que tiene que ver con el oficio y el desarrollo del trabajo plástico. Súper. Entonces, ya hemos hecho todo el paneo, extenso, yo creo que está más de una hora. Pero ha sido súper interesante, entretenido para mí, por lo menos, y para ustedes también. Espero que haya sido así. Ver el proceso, meterlo, no solamente en la cabeza, sino también en el alma y la creación de un artista muy talentoso. Que entra en diferentes áreas también, ¿ya? Y este programa trata en el fondo eso, entrar en diferentes propuestas plásticas visuales. Así que te agradezco, José, que nos hayas abierto, digamos, la posibilidad de ver y entrar en esta muestra, que es muy importante. Bueno, obviamente que los agradecimientos son mutuos. La posibilidad también de poder llegar a más gente, no puedo ver la muestra, dejarlos invitados para una próxima, feliz de verlos, esperemos en qué lugares, ya próximamente tengo un par de fechas donde voy a exponer, así que feliz de esperarlo ahí, y si fueron capaces de llegar a este minuto, wow, porque claro, yo creo que es larguísimo tal vez, si se edita que bien, es extenso, yo sé, no es fácil estar escuchando todo el rato el relato. Así que gracias si llegaron a este minuto. Me pueden seguir en las redes sociales y vamos a estar comunicándonos. Así que muy feliz y gracias. No, fantástico. Gracias a ti, José. Y nos seguimos conectando y vamos a seguir con otro capítulo de Mirada del Arte. Así que nos vemos. Chao.